Hola chicas, chicos. Voy a desarrollar la guía número uno de dibujo de AutoCAD, en donde vamos a aplicar los comandos que anteriormente trabajamos. Parto con la primera figura de la guía número uno, en donde voy a aplicar comandos como por ejemplo círculo, líneas, offset, trim. Em, Aquí es muy importante definir la forma con que vamos a trabajar. No siempre da lo mismo. De hecho, cuando ustedes toman una estrategia equivocada como enfrentar el dibujo, pasa que se demoran más, es más trabajoso y muchas veces nos damos cuenta que no podemos llegar a una solución de la manera que lo estamos haciendo. Entonces hay que replantearse bien el cómo empezar. Estas son figuras sencillas, muchas veces hay harta alternativas de cómo dibujar, pero en dibujos más complejos hace la diferencia el tener, como lo decía, una estrategia bien pensada para desarrollar el dibujo. Aquí voy a partir dibujando una línea con esa longitud, que serían la suma de los 55 más los 63. Eso sería 118. Entonces, comando línea, hago un clic en cualquier punto, desplazo, que aparezca la línea punteada y escribo los 118. Le doy un enter y con la tecla escape o con el mismo enter salgo. Me acerco a la línea porque claramente estoy muy alejado de esta y ahí ya puedo trabajar con mayor comodidad. Sigo entonces ubicando el primer círculo de radio 40 en un extremo y en el otro extremo un círculo de radio 22, de 40 y de 22. Entonces marco círculo, me acerco al punto final, le hago un clic y le doy los 40. Un enter, con enter repito, hago un clic en ese punto, ingreso el valor 22, enter. Ahí ya tengo esos dos extremos. Para desarrollar esa línea tengo varias alternativas. Una de ellas es trazar una línea desde la parte más alta del círculo. En este caso sería el cuadrante. Para ello, para poder trazar una línea del cuadrante, yo tengo que tener encendidos o activados mis Object Snap, que son las referencias de los objetos. Pero aparte de eso, tengo que tenerlo configurado. Esta se le llama Status Bar, en donde aparecen diferentes botones marcados. Uno de ellos es ese que nos dice que se llama Object Snap. Está activo, eso está bien, pero aparte de estar activo tiene que estar bien configurado. Para configurarlo se pincha con el botón derecho del mouse y se selecciona Object Snap Setting, la configuración de las referencias. Y aquí aparecen varias referencias. Endpoint quiere decir los puntos finales de una línea o de un arco, que lo reconocemos por un pequeño cuadradito. Midpoint, que es el punto medio de una línea, y lo reconocemos con un pequeño triángulo. Center, que me muestra el centro de un círculo, de un arco, lo reconocemos por un pequeño círculo. Centro de una geometría, que puede ser por ejemplo un rectángulo, me va a mostrar justo el punto central, me lo muestra por un círculo y una cruz en el interior, una pequeña cruz o un asterisco se ve muchas veces. El cuadrante, que me muestra los cuatro puntos de una circunferencia que corresponden a los 0 grados, 90, 180, 270. La intersección, cuando se cruzan dos objetos, me muestra la intersección. La extensión, que me sirve cuando yo dibujo una línea y me hace la continuación de esta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero trazar una línea desde aquí hasta ese círculo, pero continuar con la misma proyección de esta. Si marco aquí y me extiendo para allá, me muestra esa intersección, que es ficticia porque hasta el momento ahí no existe, pero la encuentra. Además, tangente, aunque ojo, muchas veces
aunque tengamos marcado tangente, el programa le da privilegio a otra referencia en vez de a tangente. Cuando eso pase, nosotros podemos llamar a esta referencia en forma manual, porque cuando nosotros la configuramos de aquí es para que lo llame en forma automática, que aparezcan solos. Pero muchas veces no aparece el que queremos y hay que llamarlo en forma manual. Otro punto importante a considerar acá, que quizá muchas veces se piensa que es mejor marcarlos todos porque abarcamos todas las posibilidades. Muchas veces el hacer eso molesta porque como tiene marcado todas las referencias, les da prioridad a otro menos a los que nosotros necesitamos. Entonces, como recomendación, marcarlos de uso más común. Esta es una sugerencia solamente de marcar los que están aquí. Solamente una sugerencia, porque no hay ninguna regla. Aquí marcan los que ustedes consideren que ocupan más, los que consideren que son necesarios. A mi parecer son esos. Ya, entonces voy a borrar aquí con el comando erase, selecciono esa y esa línea, enter. Entonces yo quiero trazar una línea desde el cuadrante hacia acá. No sé el largo, así que le voy a dar un poco más, asegurándome de que va a pasar. Va a cortar ahí, yo la dibujé casi hasta ahí. O la otra alternativa, en vez de trazar una línea, es hacer un offset al radio de esta circunferencia. Como esta circunferencia es de radio 40, marco offset, 40, enter, de esa para abajo. Entonces es otra alternativa de cómo dibujar esa línea. Lo mismo sucede acá. Como tengo una circunferencia de radio 22, la distancia que hay de ahí a ahí es 22. Entonces marco offset a 22 de esa línea para arriba y de esa línea para abajo. Posteriormente se van a cortar todas las líneas que vayan sobrando. Para poder hacer el redondeo acá, primero debo tener una línea, que no la tengo en este momento. Entonces voy a hacer un offset a 75. Primero, para poder hacer el offset, debo generar la línea. Con un enter salgo. Marco offset a 75. De esa para acá. Y ahí yo tengo el elemento de apoyo para poder hacer el redondeo. Entonces, voy a aplicar el fillet para redondear de radio 18. Como no está de ese valor, yo ingreso donde dice radio, le hago clic, le doy el valor de 18 y aquí lo aplico. Sí voy a tener un problema porque al momento de cortar entre ese y ese, en realidad al momento de hacer el fillet, corta la línea sobrante. Cortó la que iba para allá y la que iba para acá. Acá podríamos, para solucionar eso, cuando yo llamo a fillet, ingreso al radio para modificarlo, le doy los 18 y además entro a la opción trim y le digo no trim, no cortar. Entonces yo lo puedo aplicar entre ese y ese y no va a cortar la línea. Con enter repito. Ya, borro lo que no vaya a ocupar, esa línea no la voy a ocupar. Esta línea sí las voy a ocupar, pero parte de ella, por lo tanto no se borra, se cortan. Marco trim, por ejemplo, S y S como límite, enter, corto aquí, corto ahí, corto aquí, corto ahí. Con enter salgo, con enter vuelvo a llamar. Puedo darle entre S y S como límite, enter para cortar esa. Con enter salgo, con enter vuelvo a llamar. Marco entre esa y esa como límite, enter y corto aquí en el interior. Para realizar este círculo ya tengo la posición desde radio 12. Marco en el punto final o punto medio, coinciden en el mismo punto. Pero para ese no tengo la posición. Me dice que es a 55 para acá, de esa línea a 55. Por lo tanto, voy a marcar offset a 55 de esa línea para ese lado. Enter.
Y ahí puedo aplicar el círculo de radio 5. Borro lo que ya utilicé de apoyo, esa línea, esa y esa. Y ahí está la figura lista. Para la siguiente figura, aquí es la aplicación o el inicio va a ser muy similar a esta. Voy a trazar una línea, en este caso de 75. Hago un clic, me desplazo, que aparezca la línea punteada, el polar tracking, le doy el valor. En un extremo hago un círculo de 30 y de 15. En el punto final de 30, con Enter repito, nuevamente en el punto final de 15, Enter, con Enter repito, y en el otro extremo otro de 15 y uno de 5. De 15, Enter, con Enter repito, de 5, Enter. Ahora, voy a trazar, aquí puedo hacer lo mismo que delante, hacer offset al radio, o sea 5, offset de 5, de esa línea para arriba y de esa línea para abajo. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a repetir. Ahora voy a hacer esa y esa respectivamente. Y le doy la distancia de 15 del radio. La distancia de ahí a ahí es el radio. Entonces le doy el valor de 15. De esa para arriba. Vuelvo a repetir. No le di el valor. Offset a 15. De esa para arriba. Y de esa para abajo. Y ahora empiezo a cortar y eliminar lo que no me sirve. De hecho voy a eliminar al tiro esa línea, porque ya no la voy a ocupar más. Voy a hacer un fillet de radio 38. Y voy a ingresar a trim y la voy a cambiar a trim. Estaba en no trim, la ingreso a trim. Y lo aplico entre esa y esa. Hace el redondeo y me corta esa línea. El círculo cuando es completo nunca lo corta. Con Enter repito y lo aplico entre ese y ese. Ahora, con el comando trim en forma independiente le doy los límites, Enter y corto aquí y corto ahí. Ahí no me deja porque ese límite no me sirve para ese. Así que salgo, con Enter vuelvo a llamar y marco entre ese y ese, Enter y corto ahí. También recordar que el trim, cuando nosotros sin marcar le damos un Enter, toma todo como límite. Por lo tanto aquí solamente nos dedicamos a cortar, sin haber dado los límites previos. Ahí está la segunda figura. Para el tercer dibujo, aquí también el apoyo de una línea, una línea que mida 100, y con ese apoyo ya podemos comenzar a dibujar. Línea que mida 100, con Enter o con escape salgo del comando, y ahí aquí aplico un círculo de 10 y de 5 en ambos extremos, y justo al medio uno de 25. Círculo de 10, con Enter repito, de 10, con Enter repito, de 25, con Enter repito, y de 5, con Enter repito, y lo aplico. Ya, aquí yo necesito trazar líneas tangentes. Esta línea pasa tangente a ese círculo de radio 10 y tangente al radio 25. Si selecciono línea y me acerco al círculo, no me llama a la tangente, a pesar de que yo acá la tengo configurada. Ya, eso pasa porque le da preferencia al cuadrante y no a la tangente. Entonces ahí la debo llamar en forma manual. Debo marcar la tangente en un círculo y luego la tangente en otro círculo. Por lo tanto, debo llamarla dos veces, para iniciar la línea y para terminarla. ¿Cómo la llamo en forma manual?
aprieto la tecla control del teclado y sin soltar la tecla control, botón derecho del mouse. Cuando ya me aparezca ese menú, suelto la tecla control. Y aquí marco el que yo quiero ocupar. Marco tangente, le hago un clic más menos donde creo que va a tocar la línea. ¿Por qué más menos? Porque después el programa se adecua al punto exacto tangencial de acuerdo al otro punto que yo pinche. Ya, marco acá. Y ahí ocupé la tangente que acabo de llamar. Pero ahora debo volver a hacerlo para marcar la tangente acá. Control, botón derecho del mouse, suelto la tecla control y nuevamente tangente. Aquí el programa solo me va a encontrar la tangente producto de que ya marcó el punto anterior. Me refiero a que incluso la voy a marcar por acá debajo, pero el programa solo va a encontrar el punto tangencial exacto. Hago clic y lo encuentro. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a repetir. Nuevamente, control, botón derecho del mouse, tangente. Marco. Control, botón derecho del mouse, tangente. Marco. Con Enter salgo del comando, con el Enter vuelvo a llamar a la línea. Y nuevamente, control y botón derecho, tangente. Control y botón derecho, tangente. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a llamar. Control y botón derecho, tangente. Control y botón derecho, tangente. Ahí ya tengo gran parte del dibujo terminado. Voy a trazar una línea del cuadrante al cuadrante. ¿Para qué? Para definir esa especie de ranura. Como tengo 40 entre centros, voy a hacer un offset de 20 para allá y de 20 para acá para lograr los 40. Offset a 20 para allá, 20 para allá. Y aquí en esos puntos voy a marcar los círculos de radio 8. En la intersección de 8, Enter. Con Enter repito. De 8, Enter. Me voy a liberar un poco de las líneas con el comando borrar. Esa línea ya la ocupé, ya le di el punto de apoyo, así que ya las puedo borrar. Este círculo no me sirve, pero solamente parte de él, así que lo debo cortar con trim, no borrar. Le voy a decir entre S y S, Enter, y corto entre esas dos. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a repetir. Entre S y S, Enter, y se corta ahí. Ahora debo lograr dibujar esa línea. Para ello le hago un offset al radio de 8, offset a 8 para lograr esa línea, o trazar la línea del cuadrante al cuadrante, como es la parte más alta, me sirve. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a repetir. Marco del cuadrante al cuadrante. Y ahora voy a borrar lo que no necesito. Voy a seleccionar Trim y le voy a dar un Enter para que tome todo como límite para cortar. Voy a cortar esa de ahí, aquí y ahí. Y ahí ya logro esa figura. La cuarta figura, aquí claramente voy a partir por un círculo, el círculo de radio 40. Aquí voy a tomar al tiro esas líneas de referencia para poder hacer offset y poder ubicar estos círculos y poder trabajar en esos lugares. Entonces, una línea de cuadrante al cuadrante. Y ahora empiezo a trabajar. Voy a ubicar al tiro esta figura. Me dice que está a 6 milímetros de esa línea horizontal para abajo. Así que hago un offset a 6. De esa para abajo. Enter. Me dice que está a 38, pero de esta línea para acá. Así que le voy a dar los 13 para allá y después los 38 para acá. Aunque puedo sacar la diferencia, que es lo mismo. Offset a 13. De esa línea para allá. Con Enter salgo, con Enter vuelvo a repetir.
a 38 de esa línea para acá. Y en esa intersección está mi círculo de radio 6. No está acotado, pero lo saco por conclusión porque del centro a esa línea hay 6 milímetros y coincide con la posición del círculo. Ya. Ahora, necesito ubicar este círculo de radio 10. Está en esta línea de 13 que ya está dibujada y para arriba a 5 milímetros. De hecho, de esa línea ya me puedo deshacer para no, digamos, saturar la pieza con muchas líneas. La borro. Offset a 5 milímetros de esa línea para arriba. Con Enter salgo, llamo al comando círculo y me dice que un círculo de radio 10 va justo en esa posición. Pincho círculo, marco el centro, ingreso el radio de 10. Ya hice esa figura. Aquí bajan una línea hasta que se chocan con esta línea recta. ¿Hasta dónde está esta línea recta? A 20 milímetros. Voy a hacer un offset a 20 milímetros de esa línea para abajo. Aquí voy a cortar. De hecho la voy a cortar al tiro para que me tome como referencia. Ahí ya me ubico al tiro de en qué parte estoy dibujando, digamos. Esta línea también ya la ocupé, la voy a quitar. Esa línea también la ocupé, la voy a quitar. E incluso esas líneas también ya las puedo quitar. Ya, ¿por qué dejé esta? Porque yo puedo hacer el offset al radio, o sea a 10. Offset a 10 de esa para acá. Y aquí corto con trim. Le voy a dar un enter para que tome todo como límite. Voy a cortar ahí, aquí y ahí. O la otra alternativa es una línea del cuadrante hasta la intersección. Ahí les muestro dos alternativas. Borro esta línea de apoyo, corto con trim, le voy a dar un enter para que tome todo como límite y corto aquí. Por último, debo hacer redondeos de radio 3 en esas dos esquinas. Marco fillet, ingreso a radio para cambiar el valor, le doy 3, enter y lo aplico entre esa y esa. Como ya estaba a modo cortar, la aplica al tiro a la figura. Ahí está la figura número 4. Ya, para esta pieza podemos ocupar otra alternativa, no solo una línea, sino que un rectángulo. Por ejemplo, un rectángulo de 75 por 30 y en las esquinas diagonales tenemos los puntos de apoyo más importantes. Entonces, un rectángulo de 75 por 30. Marco rectángulo. Largo 75. Tabulación. Altura 30. Enter. Este objeto viene como un solo bloque, como una polilínea, para que las líneas queden independientes, se explotan. Se pincha, enter. Ahora ya tengo los puntos de apoyo para comenzar a trabajar. Parto al tiro con los círculos de radio 10 y de 6,25 o 6.25. En esa esquina de 10, con enter lo ingreso, con enter vuelvo a repetir, le hago clic, 6.25. Aquí ya tengo ambos círculos. Necesito trazar una línea de ese punto a la tangente de ese. Me dice que es a 65 para acá. Entonces, offset a 65 de aquí para acá. Entonces, a partir de ese punto, llevo la línea a la tangente.
En este caso me está mostrando la tangente, así que no tengo para qué llamarla con control y botón derecho del mouse. La marco al tiro. Ya, ahora va otra línea tangente, pero de una altura de 15. Entonces, un offset a 15 de esa línea para arriba. Marco el comando línea justo de ese punto a la tangente. Me marcó la tangente al tiro, no tengo para qué llamar con control y botón derecho del mouse. Ya tengo los puntos de apoyo más importantes, voy a empezar a borrar algunas líneas que ya no me sirven. Esa no me sirve, esa tampoco me sirve. Después voy a cortar ahí. Esa línea tampoco me sirve. Y creo que esa tampoco me sirve. Voy a cortar con trim de inmediato. Trim, le doy un enter para que tome todo como límite. Corto aquí, corto ahí. Y ahí. Ahora solamente me falta tomar la referencia para esas perforaciones. Van a 10 hacia arriba, la primera a 10 y luego a 22. Entonces, un offset a 10, de esa para arriba. Como sigo con 10, de esa para el lado, ahora cambio a 22. Para darle un nuevo valor, le doy un enter para salir. Con enter vuelvo a llamar y le ingreso el nuevo valor, 22. De esa para acá y de esa para acá. Enter. Y en esas intersecciones dibujo los círculos de radio 3. Círculo de 3, enter. Aquí ya me guardó el valor de 3, por lo tanto con enter repito, le hago clic, con enter confirmo. Con enter repito, le hago clic, con enter confirmo. Solamente ahora limpio de estas líneas que utilicé de apoyo y ahí me quedo con la figura terminada. Y por último, la más compleja de esta primera guía de 6 figuras, tenemos esta pieza donde voy a empezar dibujando también un rectángulo de 127 por una altura de 102. 127 por 102. Marco rectángulo, hago un primer clic, 127, tabulación, 102. Enter. Exploto para que las líneas queden independientes. Y aquí comienzo a realizar la figura. Voy a partir dibujando al tiro estos círculos de radio 38 y radio 25. Con esto me voy a ubicar, voy a tomar al tiro un mejor panorama de cómo es la figura. De 38 a 25. Con enter repito. Si por algún motivo me quedó muy cerca y muchas veces me queda encima, necesito moverlo, el comando pan no sirve. El comando pan es encuadre, mueve toda la hoja. Yo necesito mover una figura con respecto a otra, para eso ocupo el comando mover. Marco mover, le indico qué es lo que quiero mover, estoy encerrando con una ventana toda esa figura, enter, y ahora le indico desde dónde y luego hasta dónde. Desde ahí, clic, hacia dónde, ahí, clic. Ya, aquí tomé cualquier punto de referencia, como lo quise solamente mover, no fue un punto exacto, como por ejemplo mover un círculo de un lugar o de una esquina o de un punto final a otro. Aquí no era nada exacto, solamente me quise mover un poco hacia abajo. Ya, sigo con los offset para dibujar esta línea de 16. Offset a 16, de aquí para arriba. Voy a trazar una línea que me va a servir de apoyo. Del cuadrante arriba y me pasé un poco hacia abajo. No es tan importante que haya quedado justo. Si lo hago justo también va a estar bien. Ya, acá voy a hacer el redondeo de 10. Marco radio. Le doy el valor de 10. Entre S y S. Con enter repito. Entre S y S. Ya, sigo. Para hacer este arco,
Se puede, porque aquí yo no tengo el centro de este arco, no me dice en qué lugar está. Así que voy a utilizar un arco 3 puntos, porque hay otro dato importante, no me da el valor del radio, solamente me dice dónde empieza, aquí la altura y dónde termina. Entonces, voy a hacer un offset a 13, de esa para arriba, ahí está la altura de 13, y a 32 para el lado, offset a 32, de esa línea para ese lado y de esa línea para ese lado. Entonces, no tengo radio, no tengo posición o ubicación de ese arco, entonces ocupo este arco 3 puntos. Este arco 3 puntos le digo dónde empieza, dónde termina y aquí la altura. En esta ocasión me pide al revés, dónde empieza, la altura y dónde termina. Ya. Como ya lo ubiqué, borro estos puntos de apoyo. Siempre la idea es tratar de ir simplificando, de no tener tantas líneas en el dibujo, porque muchas veces lo único que hacen es complicarnos, es confundirnos. Ya, por último, para estos radios de 32, tampoco me aparece la ubicación del centro, al menos tengo el valor del radio. De hecho, tengo más de alguna alternativa. Creo que la alternativa más simple es un fillet. Un fillet, entro a radio de 32, pero en esta ocasión le voy a decir que no corte la línea. Trim, no trim. Y le digo, entre S y S. Con enter repito, entre S y S. Con el mismo trim, le doy los límites para cortar esa línea y esa línea. También con el mismo trim, con esa como límite, voy a cortar aquí. Y ahí corto ese pedacito que me quedaba. Lo único que me queda es darle el ángulo acá para trazar esa línea. Va en un ángulo de 30. Los ángulos siempre se cuentan desde el punto donde nacen. Uno imaginariamente toma una línea horizontal hacia la derecha y de ahí empieza a contar los grados. Por lo tanto, aquí son 30, pero para ese no son 30 porque me haría una línea igual a esa, sino que tengo que sumar aquí toda esta distancia hasta ahí, que sería en definitiva 180 menos los 30. Comienzo por ese. Una línea, marco el punto donde nace la línea y le doy el largo. Muchas veces no tenemos idea cuál es el largo. Aquí sí lo sabemos, que es de 38 y nos va a dar justo. Pero también nos podemos pasar. Por ejemplo, lo voy a hacer de 40. De 40. Y ahora para darle el ángulo, aprieto la tecla tabulación. La misma que ocupamos para hacer los rectángulos, aquí para la línea e indicarle un ángulo. Primero el largo, tabulación, y el ángulo, 30. Enter. Ahí tengo mi primera línea. Con un enter salgo, con un enter vuelvo a llamar. Para hacerla acá, va a ser a 40 y el ángulo serían porque yo parto desde el lado derecho. Ahí cuento 90, 180, menos los 30. 150. Entonces, le voy a dar el largo, 40, tabulación, ángulo 150. Enter. Con otro enter salgo. Voy a borrar algunas líneas que ya ocupé. Y con trim le doy un enter para que tome todo como límite. Corto esas dos. Corto ahí también. Y esos cachitos que me quedaron producto de que la dibujé 2 milímetros más grande. Y ahí ya estaría dibujada la última figura. Eso, chiquillos. En el siguiente video muestro la guía número 2. Que estén muy bien.